contenido, un tema, y estamos 1 hora y media. Tenemos que saber que el periodo de atención es corto. Mientras más pequeño es el niño, más corto es. Entonces, si sabemos que es un tema que va a llevar tiempo, permitir breves recreos, donde los chicos se muevan, donde puedan cambiar el foco de atención para después poder seguir manteniéndola. Bueno, y que todo tipo de aprendizaje implica, como antes dijimos, la conexión entre las neuronas, por eso hay un cambio a nivel cerebral. Esto nos habla de la neuroplasticidad y que requiere tiempo. Esto ya después lo vamos a ver en las etapas del aprendizaje. Por eso es importante que los alumnos lo sepan. No aprendemos algo con una sola lectura, no aprendemos algo con solo escuchar a la señorita. Necesitamos tiempo y en ese tiempo tendremos que repetir, tendremos que volver a leer, tendremos que escribir, tendremos que hacer para que realmente se consolide, se internalice y se haga suyo, o sea, se aprenda. Volvemos siempre a ese aprenda con H. El aprendizaje cognitivo ejecutivo, como antes dijimos, siempre consume mucha energía al cerebro. Al consumir energía es posible que en breve tiempo, como les dije antes, nos cueste sostener la atención y sobreviene el cansancio. Entonces, esto es muy importante, como les decía, que los docentes puedan tenerlo en cuenta a la hora de planificar sus clases, en el momento que van a dar el contenido. Si los docentes trabajan por área, saber qué tipo de actividades estuvieron haciendo los alumnos en la hora anterior, porque posiblemente no cuenten con la energía y la atención necesaria para desarrollar este tema. Si es posible, lo dejo para otro día, para iniciar la clase, o bien propongo actividades previas para ayudar a los alumnos a centrar la atención. Vamos ahora a conocer cuáles son las etapas del aprendizaje. La primera etapa es inconsciente no capacitado, se llama. No sé que no sé. Es decir, desconozco que hay un tema que yo no conozco. La segunda etapa es consciente no capacitado. Sé que hay algo que no sé y que me interesa conocerlo. Sé que no sé de computación. Bueno, me interesa conocer algo de cómo armar un PowerPoint, por ejemplo. Entonces voy a buscar información. Ahí viene la búsqueda del conocimiento. Ya esta búsqueda del conocimiento implica leer material, escuchar, entonces requiere de un esfuerzo consciente. Y al hacer este esfuerzo, produce el cansancio que antes dijimos. Pasamos después a la zona de aprendizaje teórico, es decir, una vez que encuentro el material, que comienzo con la lectura, ya tengo que empezar a internalizar ese material. Y como todo lo nuevo, produce movilización. Y ante esta movilización se pueden dar o pueden aparecer dos peligros que pueden obstaculizar el aprendizaje. Y los dos tienen que ver con el funcionamiento de la corteza prefrontal y con la producción de dopamina. Estos dos peligros pueden ser, es decir, mientras estoy aprendiendo, mientras estoy estudiando, mientras estoy escuchando a la señorita, puede venir el aburrimiento o la ansiedad. El aburrimiento es provocado por una disminución en la producción de dopamina, que la dopamina la produce el sistema límbico, el sistema emocional. ¿Qué ocurre con el aburrimiento? El alumno no encuentra sentido a lo que está estudiando, no entiende el vocabulario, le parece que es mucha información. Y la ansiedad, que como les dije también se relaciona, es todo lo contrario, produce aumentos, produce grandes cantidades de dopamina. Y entonces es el preguntón, se le suele llamar, es aquel alumno que está ansioso, que quiere aprender, que quiere resolver enseguida, que no se quiere equivocar, que no quiere corregir. Entonces, como les digo, los dos son peligros que hay que enseñarles a los niños a afrontarlos. Y en este tiene mucho que ver el docente, en ver cómo presenta la clase y qué actividades hace para elevar la producción de dopamina y que los alumnos se sientan motivados a aprender.
Está en el aprendizaje teórico, está incorporando información. ¿Qué etapa viene? El de la confusión. ¿Por qué la confusión? El alumno siente que hay mucha información, se siente abrumado por toda esta información, siente que no va a poder, que hay cosas que no entiende, que la información todavía está incompleta. Pero una vez que puede superar esta etapa, pasa al de la comprensión, es decir, donde ya comienza a internalizar, siente que sabe, que está comprendiendo el tema, y esto mejora su autoestima, digamos, y sus deseos de aprender. Entonces, una vez que pasa a comprender esa información que se le está brindando, entra en la séptima y última etapa del primer nivel de aprendizaje. Todas estas etapas del aprendizaje constituyen el primer nivel de aprendizaje, y que es el consciente capacitado. Fíjense, acá partíamos del consciente no capacitado. Acá sabía que no sabía algo, ahora sé que sé, sabe que aprendió. Lo que no significa que ya esté seguro, acá puede seguir la confusión, y acá queda siempre dentro del campo de lo teórico. Lo sabe. Pero para poder ponerse a prueba y saber si realmente lo sabe, tiene que entrar a la etapa de entrenamiento. Tenemos el entrenamiento en frío y en caliente. La octava etapa del aprendizaje es el entrenamiento en frío, que es una simulación mental de una situación que puede ser real o imaginaria. Pongo en juego, ejercito esto que yo aprendí. Y yo pensaba en un ejemplo que uno ve mucho en las aulas, cuando los alumnos, después de haber trabajado sobre alguna temática, preparan una clase abierta donde van a ser invitados los papás u otros compañeros de otros grados para presenciar y ver qué aprendieron o qué investigaron sobre ese tema. Entonces, el entrenamiento en frío sería todo el momento cuando están preparando, cuando están ensayando esa clase abierta que después van a dar. Y el entrenamiento en caliente ya sería llevarlo a la práctica, es decir, el día que están presentes la familia o los otros compañeros y ya tienen que poner en práctica el conocimiento, y ahí dejan lo que realmente aprendieron. Pero como ustedes ven, esto es todo un proceso, son distintas instancias por las que va pasando cualquier persona que aprende para que realmente podamos decir que aprendió. Y por último, ya tenemos la automatización del conocimiento, que sería el inconsciente capacitado, es decir, ya ni me doy cuenta de lo que sé, lo digo, lo hago, resuelvo situaciones, explico, resuelvo una situación similar. Ya esto implica comprensión y es fruto de la experiencia. Bueno, estas etapas del aprendizaje es importante conocerlas, es importante que los alumnos lo conozcan para que sepan, como antes les decía, que el cerebro necesita de tiempos y necesita llevar a la práctica, poner en práctica ese conocimiento. Y esto es importante, y recordaba mientras lo hacía este material, de una profesora de historia que después de dar los contenidos de Grecia, y los alumnos habían visto la película de Troya, la guerra de Troya en lengua, ella le pide que tomen una escena de esa película y que la representen, la recreen, incorporando los contenidos históricos. Entonces esto de poder aplicar a la práctica también nos está hablando de una posibilidad que tengan los alumnos de tener o acceder a otro tipo de evaluación, llevar a la práctica lo aprendido. Y acá, esto de llevar a la práctica, nos viene bien conocer, no sé si alguna vez lo habrán visto, el cono de aprendizaje de Dale, y que nos grafica muy bien en un cono, en una pirámide, cuáles son las actividades que nos permiten realmente transformar la información en conocimiento, aprender. Como ustedes pueden ver, leer, oír, ver,
Miren, si leemos nos queda o aprendemos el 10% de lo que leemos, si vemos el 30%, es decir, que acá nos está hablando de una participación pero muy pasiva del aprendiz, mientras que cuando decimos, y mucho más si decimos y hacemos, el ejemplo que yo les decía de los alumnos que dan una clase abierta, hay una participación más activa y vean cómo aumentan los porcentajes. Cuando digo algo, cuando lo tengo que contar o decir en voz alta, aprendo un 70% de esa información que recibí y aprendemos el 90% de lo que hacemos, con lo cual no nos queda duda que tendríamos que manejarnos, sobre todo para cuando estamos terminando un tema y queremos ver qué aprendieron los alumnos, manejarnos en la base de este CONA. Como ya para ir cerrando esto, que fuimos abriendo desde el principio, sabemos entonces que en el proceso de aprendizaje hay muchos aspectos implicados: la memoria, la atención y, como dijimos, las emociones. Recordemos que para que realmente haya un aprendizaje tiene que estar acompañado de emociones positivas, si no es muy difícil que llegue a la memoria de largo plazo. Entonces ahora sí vamos a ver cómo aplicar estrategias para convertir esa información en conocimiento. Recordamos, porque